Imagina que hoy abres un libro y el título ya está buscando pelea. El libro se llama Demostración de los atributos de Dios. Y debajo, como quien firma un desafío, aparece un nombre, Samuel Clarke. Esa primera impresión importa, porque Clarke escribe como si la fe fuese una tesis y el oyente un jurado difícil. Él mismo avisa del método. Se ata a un solo hilo de razonamiento continuo, intentando llevarlo lo más cerca de lo matemático que el tema permite. Y además pone una condición que cambia el tono de toda esta serie. Va a hablarle a personas que no aceptan revelación ni autoridad, personas que solo se inclinan ante la fuerza del razonamiento. Así que evita apoyarse en escrituras sagradas o en argumentos populares, y se compromete con una cadena de proposiciones conectadas una con otra hasta llegar a una conclusión. Ese es el pacto de esta serie de episodios que estás empezando a escuchar ahora mismo. Aquí, en Almas de la Historia, vamos a hacer algo raro, y si sale bien, hipnótico. Vamos a caminar el argumento de Clarke en voz alta, episodio a episodio, como quien recorre un puente tabla por tabla, sin prisas, sin adornos, sin confía en mí. Lo que haya que creer, que se gane. Lo que haya que discutir, que se discuta. Y lo que resulte incómodo, que se mire de frente. Esta serie tiene 7 episodios. 7 para que el viaje se sienta completo, con pasos claros, y para que la mente tenga tiempo de masticar. Clarke organiza su obra en una introducción y 12 proposiciones numeradas como peldaños. Nosotros vamos a agrupar esos peldaños en 7 tramos, de forma que cada episodio cierre algo de verdad y a la vez deje una puerta entreabierta hacia el siguiente. Antes de entrar en el primer tramo, conviene saber desde dónde arranca Clarke. Arranca con un gesto que hoy suena provocador. Abre con la causa del ateísmo y afirma que quienes se declaran ateos o quienes niegan los atributos principales de Dios acaban encajando en una de 3 explicaciones. Las dice de manera dura, muy del siglo XVIII, sin acariciar el lenguaje. Una primera vía sería la ignorancia y el desinterés por pensar. La segunda, una vida moralmente corrompida que termina odiando cualquier argumento que exija cambiar. La tercera, la más interesante para una mente moderna, sería la vía intelectual. Personas que por razonamiento filosófico creen que los argumentos contra Dios pesan más que los argumentos a favor. Nuestro primer episodio es exactamente ese arranque. Vamos a abrir la serie por donde Clarke abre su libro, para entender a quién cree que está hablando y desde qué prejuicios también habla él. Porque Clarke pretende convencer, y cuando alguien pretende convencer, se delata. Ahí está lo humano. A partir de ahí, el proyecto se vuelve casi mecánico, en el buen sentido. Clarke quiere demostrar que algo ha existido desde la eternidad, y desde esa base ir acotando qué clase de realidad tendría que ser esa primera causa. En episodios posteriores, iremos atravesando las piezas centrales de su cadena. La necesidad de un ser independiente, la idea de existencia necesaria, el límite de nuestro conocimiento sobre la esencia, la eternidad y la infinitud, la unidad, la inteligencia, la libertad, el poder, la sabiduría y finalmente los atributos morales. Y aquí viene lo importante para ti, que estás escuchando. Esta serie está pensada para seguirse en orden. Cada episodio va a recuperar una frase y una idea, una pequeña bisagra del anterior, para que sientas que avanzas con los pies en el suelo. Clarke insiste en una serie clara y llana de proposiciones conectadas. Nosotros vamos a respetar ese espíritu. Cada capítulo terminará con 2 cosas, un resumen breve de lo conquistado y una pregunta que quedará pendiente, para que el siguiente episodio tenga un imán real y no un truco de magia retórica. Si esta clase de viaje te interesa, suscríbete ahora. Hazlo por una razón simple. Cuando llegue el episodio 2, será una pieza del mismo argumento, y escucharlo suelto sería como leer un veredicto sin haber oído el juicio. También te propongo otra cosa. Dentro de esta misma historia, mientras escuchas, piensa en un detalle personal. ¿Qué tipo de duda te toca más? ¿La duda moral o la duda intelectual? Clarke cree que el desacuerdo con Dios suele tener raíces reconocibles. Puede que discrepes de su clasificación, y eso forma parte de la experiencia. Aún así, observar desde qué lugar duda cada uno resulta útil. A veces revela el argumento que una persona necesita escuchar. A veces revela el argumento del que una persona huye. Un aviso honesto antes de empezar. Clarke discute contra Hobbes y Spinoza de manera directa, y en varios momentos dispara con pólvora de época. Vamos a dejar que hable como habla, y luego vamos a entender por qué habla así. En Historia del Pensamiento,
El tono también es documento. En resumen, esto es lo que estamos a punto de hacer. Vamos a leer a Clarke, como se lee a alguien que intenta demostrar una tesis ante un público hostil, y por eso elige un camino de razonamiento que pretende ser estrictamente demostrativo. Vamos a seguir su hilo episodio a episodio, con calma, con precisión y con esa mezcla rara que siempre aparece cuando un ser humano pone su fe dentro de un argumento lógico. Ahora sí, empezamos por el lugar donde Clarke decide poner el dedo, la causa del ateísmo, y lo que esa acusación revela del mundo que lo rodea, y de la mente que la escribe. Episodio primero. La causa del ateísmo. Samuel Clarke se sienta a escribir cuando el tema ya parece gastado. Lo admite desde la primera página. Dice que se han publicado muchos buenos libros que prueban la existencia de Dios y describen sus atributos, es decir, sus cualidades principales, como la sabiduría, la justicia, la bondad o el poder. En vez de competir por volumen, promete lo contrario. Va a encoger su aportación, va a dejarla en el menor espacio posible sin perder claridad. Quiere seguir un solo hilo de argumento continuado, sin ramificarse, y llevarlo lo más cerca posible de lo matemático, dentro de lo que permita un asunto así. En esa misma respiración también muestra un rasgo que parece pequeño y en realidad manda mucho. Dice que no va a recomendar su trabajo señalando defectos en quienes han escrito antes, con la misma intención que él. En lugar de buscar fallos ajenos, prefiere que el lector juzgue si sus argumentos son claros y fuertes. Es una forma de ponerse a prueba. También es una forma de marcar el terreno. Quiere que la discusión se parezca a un examen y no a una pelea de ingenio. Entonces, llega el giro que define este episodio. En vez de abrir con su primera proposición, decide explicar por qué alguien llega a negar la existencia de Dios. Titula su introducción con una pregunta directa: ¿cuál es la causa del ateísmo? A esa palabra le da un sentido amplio. Para él, cae ahí quien afirma que Dios no existe. También cae quien mantiene el nombre Dios y aún así le quita lo que Clarke considera esencial. Si alguien imagina a Dios como un ser sin inteligencia, que actúa por necesidad, Clarke responde con una precisión fría. Una cosa que obra por pura necesidad no actúa en sentido propio. En ese caso, dice, es algo que es actuado o empujado por una causa diferente a él. Clarke mete esta idea en el mismo saco que la negación total porque, a su juicio, deja el mundo en el mismo desamparo. Ese detalle encaja con el propósito que declara en el título de su obra. Él escribe, más particularmente como respuesta a Hobbes, a Spinoza y a quienes piensan como ellos. No hace falta conocer toda la biografía de esos nombres para captar la atmósfera. Clarke está peleando contra filosofías que le parecen capaces de desmontar el gobierno moral del mundo. Le preocupa el destino de la libertad humana y le preocupa el lugar de la justicia. En su cabeza, un Dios sin inteligencia y sin elección vuelve la palabra Dios casi un adorno, una forma elegante de llamar a algo que no escucha, no juzga, no elige y no gobierna. Con la etiqueta fijada, Clarke presenta un mapa. Dice que cualquiera que caiga en ese ateísmo, entendido así, llega por una de tres causas. Son tres retratos. Te aviso antes de empezar. No están pintados con cariño. Clarke no pretende comprender al otro como lo haría un psicólogo moderno. Pretende ordenar el campo para poder avanzar con su método. Y aquí conviene decir algo con honestidad. Este mapa es una interpretación interesada. Clarke no se coloca en el centro como un observador neutral, es un combatiente. Su clasificación le sirve para elegir a qué tipo de adversario quiere dirigirse y a cuál prefiere dejar fuera. El primer retrato es el de la ignorancia extrema. Habla de gente que no ha considerado las cosas con cuidado y que no ha usado su razón natural para descubrir ni siquiera lo que él llama verdades obvias. Describe una vida gastada sin examen, en un nivel apenas por encima del de los animales o las bestias. En su tono hay desprecio, y ese desprecio tiene una función. Clarke está cerrando una puerta. Para este primer grupo, un tratado no sirve. Clarke cree que aquí falta entrenamiento básico, falta aprender a pensar, falta siquiera entrar en el uso de las propias facultades. El segundo retrato entra en la conducta. Habla de quienes llevan una vida de exceso, vicio y degradación, y dice que esa vida corrompe los principios internos y borra parte de la razón, en vez de preguntarse por obligaciones, por lo adecuado de las cosas o por la adecuación entre acciones y deberes. Estas personas han adquirido el hábito de burlarse de la religión o la espiritualidad. Y añade un detalle que revela cómo imagina la mente humana.
El hábito se vuelve cadena. El deseo consentido se vuelve esclavitud. Y, bajo esa esclavitud, dice, una persona se resuelve a no escuchar ningún razonamiento que le obligue a soltar sus vicios preferidos. Este punto es delicado. Está diciendo que hay incredulidad que nace del interés, que hay negación que nace del deseo de que la conclusión sea falsa porque sería incómodo vivir como si fuese verdadera. Esa acusación atraviesa siglos y se ha usado para todo. A veces describe una realidad, otras veces sirve como excusa para no escuchar. Clark la usa como filtro. A este segundo grupo tampoco va dirigido su discurso. Clark insiste en que uno necesita instrucción en los primeros principios de la razón y de la religión. El otro, en su descripción, ha renunciado al diálogo racional. El tercer retrato es el que le importa. Habla de quienes llegan al ateísmo por razonamiento especulativo y por principios de filosofía. Afirman haber investigado con rigor y haber encontrado más fuertes los argumentos contra la existencia o los atributos de Dios que los argumentos a su favor. Clark no los despacha con insultos, les concede el estatuto de interlocutores. Es un gesto de respeto seco, y es una necesidad de método. Clark quiere acercarse a lo matemático. Para que un argumento así funcione, necesita un lector dispuesto a seguir pasos, a aceptar reglas y a corregirse si el encadenamiento lo empuja. Aquí aparece una expresión que Clark usa como etiqueta de dignidad. Personas que consideran, gente que se obliga a mirar, a sopesar y a examinar. El libro, según él, va dirigido a este tipo de incrédulo, al que duda con seriedad y presume de razón. Clark deja fuera a quien vive sin pensar y a quien se protege con risas. Quiere hablar con quien está dispuesto a obedecer la propia razón. Y justo antes de entrar en la demostración, plantea una condición. 3 concesiones que, según él, estos ateos filósofos ya deberían admitir por sus propios principios. La primera concesión se centra en un deseo. Clark sostiene que, incluso si no se pudiera demostrar que existe un Dios inteligente, sabio, justo y bueno que gobierne el mundo, seguiría siendo muy deseable que existiera. Sería algo que una persona sabia querría que fuese verdad, por el beneficio y la felicidad de la humanidad. Esta concesión es el anzuelo inicial. Clark quiere un punto común, antes de discutir pruebas. Quiere que el incrédulo reconozca, aunque sea por pura conveniencia humana, que un mundo con gobierno justo resulta preferible. Para empujar esa idea, propone varias rutas y varias hipótesis que, según él, se usan para expulsar a Dios y a la providencia del mundo. Conviene explicar providencia con palabras llanas. Para Clark, providencia es la idea de un gobierno que cuida, que preserva, que dirige y que no deja la vida humana abandonada a los golpes ciegos del azar y el caos. Clark todavía no está probando que esa providencia exista. Está diciendo que, elijas la hipótesis que elijas para negarla, terminas concediendo que sería preferible que existiera. La primera ruta que menciona habla de política. Hay quien sostiene que la idea de Dios nace del ingenio de los políticos y de la astucia de quienes quieren controlar a la gente. Clark no se queda a desmontar ese argumento todavía. Le interesa un efecto. Si la idea de Dios se hubiera inventado para estabilizar una sociedad, eso implicaría que creer en Dios se considera útil para la vida común. Clark toma esa utilidad como una confesión. Incluso el que sospecha del origen político tendría que admitir que la creencia cumple una función que favorece a los humanos cuando viven en grupo. La segunda ruta habla del azar. Un mundo hecho por casualidad, que podría destruirse por casualidad en cualquier momento. Clark insiste en lo que significa vivir con esa imagen metida en el pecho. Una vida bajo incertidumbre total, expuesta a una ruina sin aviso y sin esperanza de rescate, resulta menos cómoda y menos deseable que vivir en un mundo bajo la preservación y la conducción de un ser poderoso, sabio y bueno. Clark no está haciendo ciencia aquí, está observando la psicología del miedo. Está mirando cómo cambia el pulso humano según el relato que se cuenta sobre el mundo. La tercera ruta mira al mundo material. Hay quien critica la existencia de Dios señalando defectos en la naturaleza y fallos en la constitución del mundo visible. Clark escucha esa crítica como una comparación escondida. Señalar un defecto implica un estándar, implica una idea de que otra cosa sería mejor o preferible. Dice entonces que esa idea empuja hacia una mente inteligente. Si alguien afirma que el mundo podría haber sido mejor hecho, esa afirmación contiene una imagen de cómo debería ser. Clark aprovecha esa imagen para sugerir dirección. La cuarta ruta se mete en la moral.
Hay quien ataca la providencia señalando desigualdades, sufrimientos, injusticias o irregularidades en el gobierno moral del mundo. Clarke todavía no resuelve ese problema. Lo que hace es escuchar una preferencia. Quien se indigna ante la injusticia, dice, está admitiendo que sería más adecuado y más deseable un mundo gobernado por un ser justo y bueno, que un mundo dejado al azar o a una necesidad sin inteligencia. Clarke usa la indignación como pista. En su lógica, el juicio moral del crítico delata un estándar moral que se echa de menos y que sería preferible. La quinta ruta apunta al fatalismo. Imagina una hipótesis en la que el mundo existe eternamente por necesidad y todo queda establecido por una fatalidad ciega. Conviene aclarar fatalidad en el sentido de Clarke. Habla de una necesidad absoluta que determina cada acción sin elección. Afirma que incluso desde esa hipótesis el ser humano no puede negar racionalmente que la libertad y la capacidad de elegir resultan mejores que ser determinado en todas las acciones como una piedra cae hacia abajo. Esta imagen suya es seca y concreta. Quiere que el oyente sienta la diferencia, no solo que la piense. Después de recorrer estas rutas, Clarke remata con una frase que encierra su motivación central. El ser humano, considerado sin la protección y el gobierno de un ser superior, está en una situación peor que bajo la suposición del ser y el gobierno de Dios. Clarke está afirmando que la vida humana, por sí sola, se queda corta para su propia felicidad. Aquí introduce un testigo, el arzobispo Tillotson, y lo cita con crudeza. Tillotson describe a un humano expuesto a males que no puede evitar ni reparar, lleno de necesidades que no logra cubrir, encerrado en debilidades que no sabe quitarse y abierto a peligros frente a los que nunca tiene defensa suficiente. Habla de una existencia donde casi nada se disfruta con seguridad y donde la esperanza vive rodeada de incertidumbre, con dolor por lo inevitable y deseo por lo que nunca se alcanza del todo. Este momento revela la tensión principal del arranque. Clarke promete una demostración estricta, y aún así empieza por una observación existencial. El humano, sin ayuda, resulta insuficiente para su propia felicidad. Esa frase explica por qué Clarke se toma esto en serio. Para él, la cuestión de Dios está pegada a la cuestión de la existencia. Habla de un soporte real frente a la fragilidad. Ahora llega el movimiento táctico. Clarke toma la concesión del deseo y la convierte en obligación intelectual. Si el ateo filósofo admite que sería deseable que existiera un Dios, entonces, según él, queda comprometido a querer por encima de todo ser convencido de que su opinión actual es un error. También queda comprometido a esperar sinceramente que la verdad contraria pueda demostrarse. Clarke quiere cambiar la postura del oyente. Quiere que el incrédulo escuche como escucha a alguien que desea salir de una equivocación, no como escucha a alguien que busca excusas para sostenerse en su pensamiento. Esta exigencia puede incomodar. Clarke está imponiendo una ética del oyente, y algunos sentirán que esa ética ya inclina la balanza. Clarke lo asume. Por eso insiste en que el ateo que presume de razón se traiciona a sí mismo si rechaza escuchar. Para Clarke, la razón no se limita a producir argumentos. La razón también exige carácter. La segunda concesión se dirige al tono. Clarke afirma que quien se declara ateo por razón y filosofía está obligado a reconocer que la burla, el escarnio y el chiste usado como método son profundamente irracionales. Habla de convertir argumentos en ridículo y considera ese gesto indigno. Exige al ateo filósofo que se distancie de los burlones, que los trate como personas autocondenadas, incapaces de entrar en conversación racional. Clarke también explica por qué oír razones sin prejuicio es una deuda que los humanos tienen con cualquier verdad que pueda afectarles, y es una condición para descubrir el error. Aquí está defendiendo un tipo de conversación. Quiere un debate con reglas, con paciencia y prueba, lejos del ruido de la taberna. Y aunque la imagen parezca moderna, la idea es simple. Clarke teme que el ingenio se convierta en vía de escape. El sarcasmo puede salvar a una persona de reconocer una conclusión. Clarke quiere cortar esa salida. La tercera concesión conecta el deseo con una consecuencia moral. Clarke sostiene que, si el incrédulo admite que sería muy bueno que Dios existiera, entonces también debe admitir algo más. Incluso si el ser y los atributos de Dios no se pudieran demostrar como verdaderos, podrían considerarse posibles, y por eso no podrían demostrarse falsos. Y si además llegaran a parecer probables, aunque fuese en el sentido débil de parecer más verosímiles que su negación, entonces se sigue una conclusión práctica.
El ser humano debería vivir con piedad y virtud, y el vicio quedaría sin excusa bajo cualquier hipótesis. Este es un punto donde Clarke acelera. No se detiene a construir el puente con detalle. Afirma el salto y sigue. Un oyente moderno puede sentir que aquí falta una explicación más larga, porque la conexión entre posible y conviene vivir así no resulta automática para todo el mundo. La serie gana cuando se deja esta tensión visible. Clarke quiere demostrar, y al mismo tiempo quiere proteger la conducta moral del lector incluso antes de demostrar. Esa mezcla de registros, el registro lógico y el registro moral, es parte del motor del libro. Con estas tres concesiones, Clarke cree que el terreno queda limpio. Deja fuera a quienes aún no han aprendido a usar la razón. Deja fuera a quienes convierten la discusión en burla para evitar un cambio. Se queda con el adversario que se toma en serio y el que acepta las reglas de la razón, y entonces anuncia el núcleo de su proyecto. Clarke asume que su interlocutor no cree en revelaciones del más allá y no se somete a autoridad, salvo a la fuerza del razonamiento. Por eso decide prescindir de escrituras como la Biblia, de testimonios sagrados y de cualquier tipo de autoridad que funcione como argumento por sí misma. También decide prescindir de argumentos populares, los que convencen por hábito o por presión social. Clarke se compromete con las reglas del argumento demostrativo. Quiere avanzar con una serie clara de proposiciones conectadas, cada una siguiendo necesariamente de la anterior, hasta demostrar que Dios existe y hasta deducir, en orden, los atributos que ese ser debe tener, por lo menos en la medida en que la razón humana alcance a comprender. Reconoce que hay muchos argumentos usados por otros autores, y admite que quizá muchos terminarían siendo sólidos, si se entendieran bien, se expresaran con precisión, se siguieran hasta el final y se separaran de razonamientos falsos o inciertos que a veces se mezclan con ellos. Aún así, él prefiere una sola línea y una sola serie. Quiere evitar la perplejidad y la confusión. Quiere que el oyente avance sin tener que elegir entre caminos. En ese punto también impone otra condición. Pide que el oyente deje de lado prejuicios, especialmente los que nacen del uso excesivo de términos técnicos sin ideas claras detrás. Pide que el oyente sospeche de máximas filosóficas aceptadas por rutina, fórmulas que suenan profundas y aún así parecen carecer de sentido. Clarke quiere una mente que piense con limpieza antes de entrar en el asunto. Este primer episodio, por tanto, funciona como puerta y como filtro. Clarke decide con quién habla y con quién no habla. Decide qué clase de incredulidad merece respuesta en su marco. Decide también que la conversación, si ocurre, ocurrirá bajo una idea central. La razón debe poder hablar sin maquillaje, y la vida humana importa lo suficiente como para que este debate no se reduzca a un juego. A partir del siguiente episodio, Clarke deja de diagnosticar y empieza a construir. Su primera proposición suena simple, casi trivial, y él la trata como un clavo que nadie puede arrancar. Algo ha existido desde la eternidad. Clarke cree que si uno acepta eso de verdad, el resto de la cadena se vuelve inevitable. Ahí comienza la parte en la que prometió acercarse a lo matemático. Y ahí, para bien o para mal, empieza el verdadero combate.